De la crisis subprime de Estados Unidos, que quedaron montones de activos tóxicos que nadie los quería, y los bancos españoles arriesgando privados, poniendo un montón de riesgo, comenzaron a adquirir, después quebraron los bancos, están al punto de la quiebra. Y efectivamente en una economía no pueden quebrar los bancos, sean privados, no pueden quebrar, porque los bancos son motor de la economía, porque generan, hacen un multiplicador del dinero, y bueno, o sea, tienen muchos factores esenciales. ¿Y qué hizo ahí el Estado? Los rescató. ¿Y con qué plata los rescató? Con mucha plata de la seguridad social, que la tiene acumulada. Hungría, por ejemplo, el 2008, que tenía un sistema de AFP, que es liderado por un ultranacionalista de derecha, estaba en la crisis y llamó a sus asesores, más o menos uno puede, o sea, medio así como un cuento, pero le había hecho algo así, llamó a sus asesores y le preguntó, bueno, ¿qué hacemos con esta crisis? ¿Qué podemos hacer? Y le dijeron, bueno, si tú nacionalizas el sistema de previsión, te cae un excedente enorme y con eso puedes tapar el hoyo de la crisis. Y eso lo hizo y se acabó la crisis. O sea, los sistemas de reparto dan siempre excedentes. Y es cosa de ver en Chile el 2012, que nos tienen convencidos que estamos pagando, podríamos duplicar las pensiones y mantener un excedente. Todavía se mantiene un excedente. El tema es que le va a quitar el negocio a esos grupos. Claro, estamos hablando de que es un país que efectivamente están cotizando muy poco. Y hay muchas lagunas, eso estamos de acuerdo. O sea, estamos cotizando 4.900.000 y ahí podrían llegar a 9.500.000. O sea, eso va a ir incrementando. Si esa cotización aumenta, va a entrar más plata para el sistema de reparto, porque eso es lo que se hace. O sea, no es un tema de plata, finalmente. Es un tema ideológico de política que se le aplica. Una segunda propuesta, que muchas la han planteado algunos diputados y senadores de la Universidad Cristiana. Bueno, la primera, la gran crítica, es que no hay peso político. O sea, yo también tengo las pies en la tierra y por más que esta propuesta suene bonito, no hay ninguno de los diputados está por hacerla, ninguno de los senadores en este momento. Entonces, efectivamente, como en Chile las cosas, es un país que es democrático, las cosas se hacen a través de las mayorías, en Chile actualmente se hace a través del Congreso, en Chile no hay peso político para hacer esto, y finalmente la única autoridad que tiene para tomar decisiones sobre el ámbito previsional es el presidente o la presidenta. No hay iniciativa parlamentaria para hacer transformaciones. Por lo tanto, cuando uno dice los diputados no hacen legislación, ellos no pueden, son inconstitucionales. Entonces tiene que ser una decisión de la presidencia. Y si la presidencia actual, en su programa, después podemos hablar algo, solamente puso AFP estatal y la una reclamación, no lo va a hacer, o sea, no va a suceder por el momento. La segunda es que haya sistemas paralelos. Sistemas paralelos hay en Colombia, en algunos otros países, y hace una propuesta, y el equivalente que siempre te dicen más o menos tiene que ver con el equivalente en salud que hay en Chile. Que funciona FONASA, que es público, y la ISAPRE, que es privado. O sea, aquí funcionaría un sistema estatal de reparto con uno privado compitiendo. ¿Cuál es la crítica a eso? Si bien es mejor de lo que hay hoy día, podría ser mejor. La crítica es que finalmente, que pasa también en FONASA, las ISAPRES capturan al segmento que no se enferma y que tiene harta plata. Pero ese segmento, cuando comienza a enfermarse y se envejece, se va a FONASA. Y por lo tanto, la gente, si quiere estar en FONASA, asume una mochila, una carga, que nunca se va a poder sacar. Y le va a ser menos eficiente cuando uno es joven y tiene más dinero, porque efectivamente te brinda mejores planes la ISAPRE. Entonces, ¿qué pasaría en el sistema previsional? Mucha gente estaría cotizando en su edad de jóvenes en sistemas privados, pero cuando se jubilen y vayan a ver, se cambiarían al público. Entonces habría una mochila que uno la puede evitar. Un tercer modelo que vamos a plantear, vamos a llegar hasta 3, creo, nomás. Sí. Un tercer modelo es el modelo sueco. ¿Por qué planteamos el modelo sueco? Se basa porque el modelo sueco es una de las pocas propuestas que grupos de la nueva mayoría, los grupos más progresistas, la han planteado como una posible solución. ¿En qué consiste el modelo sueco? Implica modificar el 3.500, implica establecer un modelo de 3 pilares, no contributivo, aporte fisco, reparto y capitalización individual. Si sostenemos que mantenemos las cotizaciones en un 12%, ¿qué es lo que hacen los suecos? Los suecos cotizan un 17,5%. De ese 17,5, un 2,5 se va a un sistema de capitalización individual con AFP, que licitan ese dinero. Hay como 5.000 AFP ahí. Y el otro 15% se va a un sistema de reparto que es administrado por el Estado. Ese 15% que se va a un sistema de reparto lo administra una institución del Estado que es diferente a la institución que después recauda. Y ese 2,5 va a AFP y hay una institución del Estado que en el momento que se jubile, estas dos entidades le tienen que responder. ¿Por qué lo hacen? Porque efectivamente a más de alguno le ha llegado por compañía celular o cualquier eso, una luca más de cobro y uno saca la cuenta, entre ir y pegarse el pique, reclamar o que te contesten, dejáis pasarle. Y a veces uno deja pasar hasta 10 lucas o 15 lucas, o por más que uno reclama nunca tiene solución. O sea, los abusos de las empresas se dan cuando lo dividen individualmente. Entonces los suecos dijeron no lo dividamos, que hay una entidad del Estado con abogados con todo y que se controle todo el mercado.
y finalmente ellos le responden al ciudadano y le pagan su pensión. Y la pensión se va a construir a partir de ese 15% que tú cotizaste en los sistemas de reparto y el 2,5% cotizaste en el sistema de capitalización. Con ese 15% te aseguran una pensión que seguramente ellos lo calcularon que debe estar sobre el 70% en la tasa de reemplazo, que es el fin que tiene el Estado. Y el otro 2,5% es más especulativo y te permite efectivamente tener ganancias, y lo perdiste, te mantiene. ¿No participa el empleado? Sí, participan en el... No, en Suecia no participan en el empleado, pero en muchos países sí participan. Porque eso sería, nosotros creemos que debería participar. O sea, 70% de 500, como 350.000 pesos. Sí. Después la lógica que tienen ahí, la otra gran crítica a los sistemas de reparto, que es real, es que si tú cotizas por iniciativa propia o llegas a un acuerdo con el empleador que te cotice el doble, porque la cotización es una relación de tu salario, pero tú puedes llegar y pagarle al empleador o individualmente y decir, yo cotizo como si ganara 800 lucas y gano 300. Y hago el esfuerzo de cotizar los últimos 5 años dentro de la legislación del país, y lo hacía mucha gente. Y tú cotizas los últimos 5 o 3 años, y ¿qué va a pasar? Que tú aumentas tu jubilación, porque como se calcula en relación al promedio de los últimos años, tu jubilación va a aumentar, pero se aumenta a través de una trampa. Y esa trampa, ¿quién asume el costo? El sistema de reparto. Entonces los suecos dijeron que había que generar principios y legislaciones que lo que hacen es, uno, calcular el crecimiento de los salarios, que es real por industria, y si alguien se sale, se castiga. Y segundo, hacer una relación como que si ese individuo haya capitalizado, pero a través de un programa, un software, y cuál ha sido la expectativa que tenía. Y a partir de eso se calcula si un individuo se sale de esos márgenes, que algo raro está haciendo. Entonces, y esos criterios creo que también hay que implementarlo, porque tampoco se trata de ocupar los sistemas de reparto para estafar. Entonces, esa otra, aunque mucha gente lo hacía y te lo cuenta, finalmente es una estafa. Pero que se permite, no es estafa porque está permitido legalmente hacerlo. Bueno, la AFP estatal, que es lo que está más en boga ahora, bueno, el programa de la presidente Bachelet en torno a la AFP dice dos cosas, ¿no? En torno al sistema previsional. Dice, crear una AFP estatal y generar una comisión de estudios para generar un nuevo sistema, un sistema más justo, no sé cómo le dicen. Claro. De eso no se van a salir, efectivamente. O sea, uno por lo menos puede seguir contra la AFP todo el trabajo, pero efectivamente, mi punto de vista, que hay que comenzar también a hacer una incidencia en esos dos temas, porque la verdad que dan amplitud. Las AFP son sistemas de capitalizaciones. En Chile tenemos el peor sistema que puede haber, porque la capitalización o el dinero va a empresas privadas. Uruguay mantuvo sistemas de AFP en donde el 98% del dinero obligatoriamente tenía que ir a empresas públicas y se ocupaba para construir carreteras, construir escuelas, construir universidades públicas, construir liceos, construir casas. Nada iba a especulación. ¿Y cómo calcula al final la rentabilidad? De acuerdo al crecimiento que va obteniendo el PIB, que finalmente se traduce. Finalmente los países, las bolsas crecen de acuerdo a lo que crece el país. La ilusión que hay detrás de que el dinero genera dinero, que es una de las visiones que tienen los modelos neoliberales y la visión de los Chicago Boys a partir de los 80, no es real. Finalmente las bolsas crecen al mismo ritmo que van creciendo los países. O sea, finalmente esta ilusión de que el trabajo humano no influye en la ganancia, porque estos comparan ganancia con riqueza, que da para una charla más larga, pero lo que ellos están diciendo es que la ganancia es lo mismo que la riqueza, cuando la riqueza requiere, de acuerdo a los clásicos, desde Adam Smith hasta Marx, decían que la riqueza se va construyendo por la interacción de los factores productivos, y dentro de los factores productivos está el capital, efectivamente, está el trabajo, están los recursos naturales. Y cada uno hay que pagarle. Entonces, esta idea de que no se requería, porque ya dijeron después a partir de los 80, la escuela de Chicago te dice no, el dinero puede construir dinero. Chao los recursos naturales y chao el trabajador, no se requiere. ¿Y cómo lo construyen? A partir de estos mercados financieros. Y la verdad es que esos mercados financieros son grandes burbujas especulativas que en el largo tiempo se ve que el crecimiento se va a equiparar al crecimiento económico. Eso es más de creer, porque había que poner estudios y todo, y no lo tengo. Entonces, finalmente, cuando uno dice vamos a construir una AFP estatal, una de las primeras preguntas es en qué vamos a invertir el dinero de la AFP estatal. O sea, si vamos a acumular una gran cantidad de capital, ¿ese va a ir también al mercado especulativo? ¿O lo vamos a invertir en...? Y si lo vamos a invertir en temas de crecimiento país, desarrollo productivo, industrialización, etc., habría que reformar el decreto de 20.500. Segundo tema es, si yo en esa AFP estatal tengo pérdidas como AFP, ¿las va a absorber el trabajador o las va a absorber la AFP? Porque hasta ahora la absorbe solamente el trabajador. Entonces hay una serie de cuestionamientos que uno puede comenzar a poner en el tapete sobre la AFP estatal.
Y uno puede comenzar a exigir que hayan respuestas y planteamientos, sin salirse del margen acotado que pusieron de rayada cancha la nueva mayoría, efectivamente. Porque lo otro es también manteniendo el discurso de que la AFP todo el resto. Pero en este nuevo, que seguramente van a comenzar a discutir, más con un subsecretario de Previsión Social comunista, que va a tener que alguna crítica plantear, y él va a ser el encargado de conducir esta reforma, cuando ha dicho antiguamente, cuando era dirigente estudiantil, que estaba contra la AFP, algo va a tener que, no sé cómo lo irá a hacer en realidad, porque lo pusieron en una cosa bien extraña. Y después con la elaboración de este grupo de estudio, cuando se hizo la comisión Marcel durante el anterior gobierno de la Michelle Bachelet, la verdad que si uno lee el informe propuesto con la comisión inicialmente, después tuvo reuniones con cuánto grupo hubo de sindicatos, de CUT, de trabajadores, de centro de estudio, con todo, y uno ve el documento final, son casi iguales. ¿Y por qué? Porque efectivamente el grupo que se reunió no era muy diverso, en realidad todos pensaban igual. Si bien eran sacados de distintas universidades, diferentes centros de estudio, todo, generaron un sistema, pero todos pensábamos de igual. No había mucha diversidad de opinión. Y efectivamente, el estudio que plantearon al inicio, escucharon a todo el mundo, pero su resultado fue casi todo. Entonces también uno puede comenzar a problematizar o a cuestionar cómo se va a construir ese equipo que va a estudiar un nuevo sistema previsional. ¿Quién lo van a componer? ¿Quién debería componerlo? ¿Cuántos porcentajes van a tener trabajadores? ¿Cuántos van a tener distintas visiones? ¿Qué porcentaje va a haber? ¿Cuántas personas van a ser? Etcétera, etcétera. Que un poco también es la misma idea cuando se discute, cuando se crea una asamblea constituyente, en realidad. ¿Cómo se va a conformar? Bueno, aquí esto no va a ser una asamblea constituyente, pero esto va a ser un grupo de pensadores con un nuevo sistema previsional. Entonces también, claro, si lo conforman pura gente que crea que la AFP es la solución, ya se sabe el resultado. Entonces uno también puede comenzar a generar ideas dentro de la lógica del plan de gobierno, o sea, dentro de la hoja de ruta que tiene, efectivamente, y generarle las críticas, etc. Entonces yo creo que ahora viene un espacio, porque yo llevo haciendo esta pega como 10 años, Manuel Riesco, que es nuestro jefe, el que dirige todo, lleva como 20 años, efectivamente llegó un momento en que hay posibilidad de, yo creo, de hacer algunos cambios menores. La verdad es que la AFP estatal no va a empeorar el sistema, y lo va a mejorar en cosas menores si no se logra una AFP que no responda a los principios actuales del decreto de ley 3500 y de la capitalización individual como un espacio simplemente para lucrar. Y eso también va a ser tarea de los movimientos sociales y los grupos, el poner temas sobre los cuales uno no se quede tan lejano y no hable en otro idioma, sino que comenzar a hablarle en su idioma, pero haciéndole cambios de fondo en realidad. Si uno quiere decir por qué la AFP estatal uno estaba en contra, pero ya lo pusieron en el programa, así que no es que lo hagan, y es porque genera una falsa idea de solución si se hace todo igual. Es más o menos lo que pasaba cuando se quiso solucionar el tema de los créditos de la banca privada y se inventaron los créditos Corfo. Y al final los endeudados créditos Corfo están igual o peor que los de la banca privada. Entonces, si se maneja con las mismas reglas, una AFP estatal igual va a ser lo mismo. La única cosa que yo siempre he creído, que veo difícil que se construya una AFP estatal, pero no tiene que ver con las pensiones, es que hace que el Estado pueda tener incidencia en empresas privadas, y eso para los neoliberales es un pecado mayor. O sea, el Estado no puede tener empresas, y aquí le permitiría al Estado... Es un pecado capital. Pecado capital, claro. Imagínense, el Estado logra capitalizar al 30 o al 40% de la población y decide focalizar su inversión en alguna empresa, porque puede hasta el 30% y le da derecho a directores. Y se mete, por ejemplo, algunas mineras que hay alguna duda si están pagando efectivamente impuestos, se mete a diferentes empresas y va a tener directorio y va a poder revisar toda la contabilidad, todas las cosas. Eso para muchos empresarios es casi pecado capital, o sea, es como que se le metan. Y lo podría llegar a un momento. También va a ser voluntad política que quieran hacer eso. Porque lo que yo veo que puede pasar es que digan, ya, vamos a hacer una AFP estatal, pero solamente puede invertir 5% en cada empresa, para que no tenga derecho a tomar decisiones. Es como estos colocolinos que tienen acciones y que van a la reunión y por más que patalean, alegan, salen en la tela, no hacen nada, porque finalmente Colo Colo lo manejan 5 tipos nomás, y el resto representan nada. Y no tienen ninguna posibilidad ni pueden hablar nomás, pero nada más. Bueno, también entonces uno tiene que ir mirando ideas y profundizando en algunos temas que dan algunas grietas de comenzar a intervenir en realidad. A pesar de que uno puede tener muchas críticas, creo que la mayoría acá tiene críticas al programa de Michelle Bachelet, yo creo que hay muchos flancos en el cual uno tiene que comenzar a aprovechar esa oportunidad de que están hablando de transformaciones, de poner la cuña más profunda de la que ellos mismos pensaron. Y aquí efectivamente, como una de las grandes falencias o oportunidades del programa, que son puros títulos casi,
porque no dicen cómo lo van a hacer, uno puede comenzar a tirar cómo se va a hacer y comenzar a profundizar. Y eso son muchas áreas, muchas áreas, porque hay buenas intenciones, pero no dicen cómo lo van a hacer. Y que esa también es el gran obstáculo, la gran amenaza de este programa. Que finalmente se puede no hacer nada, mantener todo igual casi y cumplir el programa. O hacer pequeños cambios, porque va a pasar lo mismo en la educación pública de calidad, que es lo que es. O sea, educación pública va a significar ahora no al lucro. ¿Qué va a significar? Bueno, van a acabar seguramente la inmobiliaria asociada a universidades. Lo más probable, pero van a inventar otro mecanismo. Pero uno va viendo que las universidades también obtienen mucho lucro, muchas ganancias a partir de instituciones de beneficencia, principalmente vinculadas a la Iglesia Católica, y reciben presupuestos del Estado. Entonces pueden inventar otros mecanismos. Y finalmente, ¿cómo hacen la gratuidad? Vamos a crearle subsidios a cada uno de los estudiantes para que ellos elijan a qué universidad privada quieren ir. O sea, la universidad privada, si se hace eso, les da más o menos lo mismo, que la plata venga el papá o venga el Estado. Y es más o menos la idea. Entonces, los temas dan para comenzar a ver. Y pueden hacer eso, porque hay varios dentro de la memoria que ese es acabar con el sentido del lucro y esa es la gratuidad. Que cada estudiante tenga un bono y pueda ir a elegir la universidad, sea privada o pública, y entonces, finalmente esto da para ir analizando. Aquí como Ecos, Maipú, uno puede ir analizando y viendo cómo se van haciendo los temas, pero creo que si uno puede ir metiendo cuña y sí puede ir planteando. Y mi punto de vista especialmente es que creo que uno tiene que entrar al debate sobre lo que se discute. También. O sea, en general los grupos más marginales, nosotros en el CELDA, si bien llevamos hartos años, somos un grupo alternativo, y muchas veces pasa que los grupos alternativos discuten sobre temas, o sea, uno no maneja las agendas, efectivamente. Pero si uno comienza a hablar sobre una agenda, no tiene nada que ver sobre la que se está discutiendo, uno también va quedando cada vez más marginal, más al margen. Entonces, uno tiene que tratar de incidir con las propias ideas en la agenda, y ahí hay que tener más creatividad para ir incidiendo y viendo cómo se están colocando las cosas. Bueno, ese es mi correo y mi Twitter si alguien quiere. Quisiésemos tener un momento de preguntas. Sí, como quieran, si no como prendidos. Que se ve más luz. Sí, si quieren hacer preguntas, no sé, o sea, opiniones. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la jubilación anticipada. ¿Hay algún manejo especial que podemos hacer en algún momento? Así como, por ejemplo, decir, bueno, si vamos a jubilar a los 60, porque a mí el otro día me llegó un correo y me dice, ya, si usted jubila a los 58, más 2 meses más, puede tener una jubilación anticipada. Entonces, pero es como que me pasan la máquina así, pero es raro que, o sea, es difícil opinar una jubilación anticipada, porque sí, la jubilación anticipada eran mejores antes y te permitía mejorarla. A partir de la reforma del 2008, claro, hubieron varias reformas que se dijeron que beneficiaban al trabajador o a la trabajadora, pero en general no mencionaron mucho las que beneficiaban a la AFP. Fundamentalmente las que benefician a la AFP, una es que pueden sacar más plata para afuera, y dos es que casi le pusieron un techo tan alto a la jubilación anticipada. Tú requieres acumular tanto capital y demostrar que este capital te va a servir para obtener un promedio que lo calculan del promedio nacional durante tantos años, para atrás y para adelante, que es casi imposible. Ya casi nadie se está curando, que es casi imposible lograrlo. Entonces finalmente uno no cumple con la ley para poder hacerlo, entonces la jubilación anticipada se restringió. Si uno lo puede hacer, efectivamente a veces conviene, pero ahí es como casuístico, hay que comenzar a analizar. Que eso es como una pega ya más por un asesor previsional, uno puede analizar también. En el caso de la capitalización, la pensión nacional del país, esta capitalización también sigue quedando dentro de este AFP que administra este dinero. Pues la AFP, dependiendo del fondo que uno está, si uno está en el fondo A, la mayoría de tus recursos la verdad van para afuera. Van a mercados especulativos en distintos países del mundo. Eso en algún momento se supone que van a retornar. No, yo llevo 10 años trabajando continuamente y me voy a trabajar a otro país de manera definitiva. Hay convenios contratados, o sea, si voy a Argentina, si voy a Perú, hay mecanismos que puedo cotizar allá y me lo mandan para acá, pero ahí había que analizar cada país. No es que haya una regulación global que diga uno trabaja en cualquier país, sino que cada país establece convenios con otro y en los cuales se hace de reciprocidad, y hay países efectivamente que yo puedo ir, pagar la seguridad social y me la van a tirar a Chile, si tengo que contar. Y hay otros que no. Sí, pero ahí no... A comentar eso porque, por ejemplo, el caso mío con la familia que está en Venezuela y Chile,
Efectivamente, por un lado se hace eso y por otro lado tengo varios tíos que dejaron de cotizar y se fueron. Y ese dinero, como estaban en el sistema antiguo, ¿Verdad? quedó. Entonces, exacto, quedó muchos de ellos. De hecho, tengo uno ahora que está acá en Chile para cumplir el rango mínimo y ahí accede a una pensión. Bajo el sistema antiguo esa plata no se perdía. Un poco lo que pasa en el sistema antiguo, como te piden un mínimo piso, entonces hay gente que te dice, yo tengo 3 años. Tú tienes 3 años, la verdad, te conviene cambiarte al sistema de AFP, pedir el bono de reconocimiento y tratar de ese poco dinero sacar. Si tú Exacto, tienes 8 sí. años, lo que te conviene es ir a hablar al IPS y ver cuánto hay que cotizar para cumplir los Por lo 10. general son 10 años. Claro, Y ahí entonces te dan una entonces pensión la mínima. respuesta no siempre es parecida porque hay gente que me pregunta y digo, no, ¿cómo tú dijiste que había que hacer bono? Eso es cuando uno tiene pocos años, Sí. uno tiene que ir a ver qué es lo que más conviene. Pero ahí también es un tema difícil porque ahí son puros casos diferentes. Sí. En general, la exposición de hoy día se trata como de el global. Porque a nivel de caso uno puede ir analizando, pero la verdad es que cada caso es distinto y uno puede dar distintas respuestas. Gonzalo, tú decías que, bueno, y se sabe también que la economía en general, la economía global, está sujeta a vaivenes que tienen que ver con cambios demográficos, catástrofes O crisis naturales, económica. guerra o crisis económica. En este caso, como tú decías, más o menos se calcula que cada 60 años, de manera global, ocurre alguna catástrofe o alguna crisis que hace tambalear un poco la economía en general. Y naturalmente que tiene que ver con el tema especulativo, si baja o sube los fondos que están acumulados en el tema de la AFP. En ese caso, ¿existe algún tipo de seguro o algún tipo de cláusula que obligue a la AFP a devolver estos dineros que se pierden en esas épocas de crisis o que devuelva los fondos que se pierden por mala administración de los operadores? Dos cosas. Primero sobre la primera.